El mundo de la Biblia. Buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa El mundo de la Biblia. Estamos en esta experiencia del año de la fe. Recuerden que el Papa Benedicto, a partir del 11 de octubre del año pasado, en el 2012, nos invitó a esta experiencia majestuosa de abrir este año al año de la fe, a tener esa experiencia grandiosa. ¿Por qué? Él dio los motivos, porque celebrábamos la inauguración del Concilio Vaticano II y además porque se cumplen los 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica. Con esa experiencia estamos haciendo una reflexión aquí en nuestro canal Cristovisión del sentido de la fe. ¿Recuerdan el martes pasado que decíamos? Estábamos diciendo cómo se constituye la fe. Leíamos el capítulo 2 de Marcos, una experiencia majestuosa, y el proyecto de fe para Jesús comienza en el mismo momento en que yo me reconcilio y me coloco en actitud de penitente. Hijo, tus pecados te son perdonados. Viendo la fe de aquellos, hablaba esa vez Jesús, de aquellos que trajeron a este hombre, le da a este hombre no la sanación, sino algo mejor, la salvación. Qué importante, la sanación nos va llevando a la salvación. Busquemos la salvación. Hoy les voy a invitar a otra experiencia de otro texto maravilloso, el capítulo 2, pero ya no de Marcos, sino de Lucas. Lucas capítulo 2, a partir del versículo 22. Ve que es muy fácil de asociar. 2.22 de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 22. En adelante hasta el 40, tal vez vamos a hablar esta noche. Y les quiero presentar dos grandes personajes, maravillosos personajes, a los que pudimos encontrar estos días, el día de la Candelaria, el 2 de febrero, a un hombre llamado Simeón y a una mujer llamada Ana. Con ellos queremos dialogar esta noche con todos ustedes que están siempre pendientes allá en sus hogares, sintonizando y haciendo esta experiencia de fe a través de nuestro canal Cristovisión. Entonces, manos a la obra. Lucas capítulo 2. La escena es la siguiente. Presentan a Jesús. 40 días después está la ley de Moisés y así lo ha prescrito, y es una ley que ha durado más de 1000 años. Cuando Moisés vive a cuando Jesús es presentado al templo, han pasado más de 1000 años, muchos siglos más, unos 1000 años, 10 siglos es poco, 15, 16 siglos aproximadamente. Y se estableció una norma, que todo varón, el primogénito de cada hogar, debía ser presentado. Obviamente que Jesús no podía ser la excepción, no podía estar fuera de esta experiencia de la historia de Israel. Y a los 40 días, sigue diciendo la ley, estamos leyendo allí la experiencia de Moisés en el Antiguo Testamento, todo varón a los 40 días presentado, y debía ser un peregrinaje desde su lugar de nacimiento hasta Jerusalén, ir al templo de Jerusalén y ser allí presentado, obviamente llevado en brazos de los padres. Entonces la escena es muy importante porque sucede en Jerusalén. ¿Qué tiene de importante Jerusalén para Lucas, el evangelista que estamos leyendo en este momento? Y es el punto de envío. Desde Jerusalén se empieza a extender el mensaje de Dios. No se queda centrado en Israel, como lo había vivido el Antiguo Testamento, sino que Jerusalén es el punto de lanza, nos permite proyectarnos. Y es muy interesante que de Jerusalén va a ir saliendo el mensaje de salvación a la humanidad entera, a toda la humanidad que en ese momento se tenía relación. Y por eso el texto de Lucas en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 1, dice esta experiencia. Entonces Jesús va a Jerusalén primera vez a los 40 días y entra en el templo. Y va en brazos de María, va en compañía de José. Qué escena tan conmovedora, qué experiencia tan profunda. Esta familia que se está forjando, que hemos llamado la familia de Nazaret, la familia de Belén, que va haciendo esta experiencia. Y van al templo, no solamente van en situación de ir a darle gracias a Dios por la vida que les ha dado, sino en acción de gratitud, pero de generosidad. Deben llevar la ofrenda. Hasta la ley estipulaba esto. Decía, de acuerdo al nivel económico de la familia, debía ser la ofrenda. Y por la calidad de ofrenda que entrega José y María, sabemos que viene de un hogar
procedente de un nivel muy económicamente bajo, de bajo nivel económico. Por eso no pueden presentar sino 2 tórtolas, dice Lucas en el episodio. Hasta ahí todo va bien. Ese es el rito, esa es la experiencia que dice la ley. Lo que viene a continuación es lo insólito, es lo sorprendente, es lo que llama nuestra atención. Cuentan que en el templo estaba un hombre llamado Simeón, un hombre anciano. Anciano no significa en el tiempo de Jesús lo mismo que significa hoy para nosotros. Hoy para nosotros decirle a una persona anciana casi que suena a ofensa, casi que suena a irrespeto. En tiempo de Jesús, decirle a una persona anciana es decirle a la persona de mayor dignidad, de mayor sabiduría. Él es el anciano. E incluso a los sacerdotes, el texto bíblico no les llama sacerdotes. Nosotros no somos sacerdotes. Técnicamente, nuestra palabra, según la palabra de Dios, es presbíteros. El presbítero es el mayor de la fe, el que anima a una comunidad desde la fe y que tiene esta adultez en la fe, ¿no? Independientemente de la edad. Puede que sea joven o puede que en su edad también sea avanzada. Entonces, había en el templo de Jerusalén un hombre de edad avanzada, un anciano, Simeón, con 3 características. A ver con cuál de ustedes se identifican con cuál de ellas. Las 3 igual de importantes. Era un hombre justo, era un hombre piadoso y era un hombre guiado bajo la acción del Espíritu Santo. Qué preciosidad lo que está diciendo Lucas. Un hombre justo, y así comienza nuestra experiencia religiosa. La experiencia de Dios pasa por las intermediaciones sociales. La justicia es la acción que realizamos en favor de los demás. No seremos justos si no tenemos en cuenta el entorno y la dignidad de las personas. Piadoso, segunda acción, la piedad es esa relacionalidad que el hombre tiene con Dios. Y por eso hemos escrito en 20 siglos de historia distintas formas de piedad. Y cada una de ellas nos invita a relacionarnos. Pero después, lo más hermoso, lo que se convierte para Lucas casi que en un estribillo y una persona totalmente asistida por la presencia del Espíritu Santo. Ya es el tercero o cuarto personaje en 2 capítulos que habla Lucas de la misma característica. María, por ejemplo, plena del Espíritu Santo. Hoy es Simeón, movido por el Espíritu Santo, asistido por la fuerza del Espíritu Santo. No basta con ser personas justas. Claro que necesitamos personas justas. Y qué mejor que tengamos creyentes que practican la justicia. No basta que seamos personas piadosas, que tengamos ritos de piedad, que tengamos unas opciones de piedad ante nuestra experiencia de Dios. Se necesita mucho más. Se necesita el poder del Espíritu Santo. Se necesita, y voy a decir lo que dijo Pablo, se necesita que seamos templos del Espíritu Santo. Ese es Simeón, el anciano, el mayor, el que se destacaba porque su vida se iba agotando, pero el que vivía como si fuera el joven. Todos los días iba al templo aguardando la promesa de Dios. Eso es una actitud de muchacho, de joven, que cree en el futuro. Ya las personas de cierta edad ya no creen en el futuro, como añoran el pasado, viven de nostalgia del pasado, como que el futuro les da miedo. Simeón no, iba siempre, permanentemente, no desistía, iba confiando en el proyecto de Dios. Y de repente, ante esta familia que les describí hace un instante, ante María que lleva en brazos al niño, que es a Jesús, al Salvador, ante José que acompaña a María y acompaña al niño, se presenta Simeón y lo toma en brazos. Esto es una experiencia muy profunda, muy profunda. Simeón no se queda a la distancia. Simeón no se queda diciendo gracias a Dios que escuchó mi oración. Simeón interviene y participa y se vincula del proyecto de Dios porque está plenamente asistido por el poder del Espíritu Santo. Nosotros que somos personas creyentes en este año de la fe, bajo la acción del Espíritu Santo, debemos acercarnos a Jesús. Y acercarnos hoy a Jesús, tenemos la manera de hacerlo. Es a través del hermano.
estuve desnudo, tuve hambre, tenía frío, aguantaba sed, estuve en la cárcel, estaba en el hospital, etcétera, lo que llamamos las obras de misericordia. Allí, cuando practicamos alguna de estas experiencias, estamos acercándonos a Jesús. Estamos haciendo el proyecto de Simeón. No quedarse contemplando a Jesús, sino asumirlo y tenerlo en sus brazos. Hay algo más bello que tener a Jesús en los brazos, y es vivir la Eucaristía. Que Jesús entra en nuestra vida, que Jesús transforme nuestra existencia. Es el plan que está realizando Simeón. Y empieza a hablar. Todas estas son acciones. Primero nos lo describen, después pintan una acción que está realizando y luego una palabra que empieza a dirigirle. Pero antes de escuchar las palabras de Simeón, les propongo que hagamos una pausa y seguimos en un instante aquí en el mundo de la Biblia, escuchando la profecía del anciano Simeón. Ya regresamos con El Mundo de la Biblia. Seguimos con El Mundo de la Biblia. Seguimos en nuestro programa esta noche hablando de la experiencia de dos grandes personajes del Antiguo Testamento. Tal vez pasan para nosotros desapercibidos. Primero Simeón y después Ana. Y los hemos contextualizado en esta experiencia que vivió la iglesia hace pocos días, la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén. Y hemos llamado coloquialmente a esa fiesta tan importante, la fiesta de la Candelaria, de las luces, de la vela, del testimonio. Es la gran realidad. Pero pensemos que estamos hablando de Simeón, este hombre maravilloso, que ya ha hecho dos acciones y ahora empieza a realizar unas palabras. Ahora, Señor, mira cómo comienza la oración. Ahora, Señor, dirigido a Dios, según tu promesa. Qué importante. Simeón se enmarca en el contexto del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la promesa? ¿Recuerdan la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel a través de David en el profeta Natán? Que un descendiente tuyo reinará por siempre, el descendiente de David. Simeón ha esperado esa promesa y ha logrado que Dios cumpla esa promesa y la ha podido cristalizar en su propia vida. La ha visto que se ha realizado en su propia vida. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. ¿Qué es la paz? Hoy, y qué interesante esta experiencia, cuando estamos en un proyecto nacional en Colombia que hablamos de búsqueda de paz. ¿Qué es la paz para Simeón? ¿Qué es la paz en el proyecto de Jesús en este momento? No es el cese de la violencia, no es el cese del conflicto. Para Simeón la paz tiene un proyecto más interesante. Es acabar con la inseguridad que ofrece la vida ante la incertidumbre de no tener el proyecto de Dios. La paz implica un confiar plenamente en la presencia de Dios. La paz es no tener ese temor ante la muerte. Mira que estamos ante una persona mayor que cada día su vida va en cuenta regresiva. Se le va acabando la historia y va entrando en el mundo de la muerte. Ese es el sentido de la paz. No es la paz en este sentido sociológico que hoy nos ofrece el proyecto nacional y que todos anhelamos y buscamos. Para Simeón tiene un sentido más radical, más de esfuerzo, más de empeño, más de salir de la inseguridad, más de vencer los temores, más de dejarnos guiar por Dios y salir de nuestros esquemas naturales y humanos y darle un sentido a la vida, donde la muerte no se convierte en término, donde la muerte no es el final de la vida, sino donde la muerte cambia de horizonte y nos proyecta una realidad distinta a la realidad de la salvación que ofrecerá este niño a quien él hoy tiene en sus brazos y que solamente, según el relato vivo, tiene 40 días. Esa es la paz. Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto hoy la salvación. Hoy es de los grandes temas de Lucas. Lucas habla 7 veces hoy en la Sagrada Escritura, en el Evangelio. Hoy he visto la luz del Salvador.
Hoy la última palabra, ya cuando Jesús está en la cruz, le dice a uno de estos hombres que se arrepiente, hoy estarás conmigo en el paraíso. No estamos hablando del tiempo cronológico, si hoy es día lunes o es martes o es domingo, es el tiempo de la salvación. Con Jesús se inaugura un tiempo nuevo, con Jesús se inaugura una experiencia diferente, con Jesús se le da un sentido distinto y radical a la historia del hombre, que está por encima de la cronología que nos va a permitir contar los días y llevar memoria de los años, pero que le sumamos la experiencia de Dios y empieza el tiempo salvífico, el tiempo donde se cumple la voluntad de Dios. Es la gran experiencia, porque mis ojos hoy han visto a tu Salvador. ¿Qué definición tan bella de salvación? Cuando nos pregunten qué es la salvación, que a veces es la gran pregunta que nos hace la gente, respondamos como Simeón: la salvación es el encuentro con una persona, la salvación es el encuentro con Jesús, la salvación es una acción, la salvación no es una situación, es un encuentro, un salir en la búsqueda de Jesús, de este Salvador que hoy se ha presentado en el templo y que no ha quedado en el templo. El mismo Simeón va a decir: has presentado luz ante todos los hombres, ya no para el pueblo de Israel. Vea lo grandioso que está haciendo Lucas. Por eso esta palabra es majestuosa, es maravillosa, no puede pasar desapercibida. Lo has presentado luz ante todos los pueblos. ¿Qué pensaba Israel? ¿Y qué pensaría un israelita auténtico? Pensaría: Dios es de nosotros el pueblo de Israel, somos el pueblo escogido. Hoy Simeón nos ha dado un gran anuncio de todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones. En ese estamos tú y yo. Es desde esta perspectiva que se está abriendo hoy en el proyecto de Jesús que todos participamos. Dejó de ser el Dios de Israel y se convirtió en la salvación de la humanidad. Qué énfasis tan interesante el que nos ha ido colocando Simeón. Por eso era muy importante que en la fiesta de la Candelaria, que es propiamente la presentación de Jesús, no pasara desapercibido este personaje. Se ha encontrado el Antiguo Testamento representado en Simeón y se ha encontrado el nuevo tiempo, el tiempo de la salvación presentado en Jesús el Salvador. En este intercambio, tomarlo en sus brazos, tomarlo en los brazos y llevarlo y hacerle esta experiencia, esta palabra que se convierte en un reto para nosotros. Pero permítanme decir otras frases tomando otro personaje de este relato, y es la mujer. Ella se llamaba Ana. Era una mujer con unas características muy particulares. Es de las primeras mujeres que aparece en el texto bíblico. Estamos en el capítulo 2 de Lucas. Ha aparecido primero María, capítulo 1. Después apareció Isabel, la pariente de María, la prima de María, propiamente, muy importante porque es la madre de Juan el Bautista. Y hoy la tercera mujer, Ana. ¿Quién era Ana? Ana llevó una vida normal dentro de la sociedad de Israel, lo que se puede hacer en esa época. Estamos en el siglo I y en las costumbres de Israel. Era una mujer que de joven se casó, se desposó, y se casaban jóvenes relativamente las mujeres porque estaban aguardando la promesa de la que hablamos hace un momento, porque estaban aguardando que Dios hiciera cumplimiento de la promesa que le había realizado a David a través del profeta Natán. Pero voy a escuchar primero una llamada tan interesante que nos hacen. Victoria, buenas noches. Buenas noches, Padre Gómez. Qué gusto oírlo en ese programa tan interesante. Me da mucha alegría escucharle y sé que está llamando de Tunja, ¿cierto? Sí, Padre, sí, eso me ha venido aquí, de verdad que... Claro que sí, qué alegría. Allá Canal Cristovisión tiene mucha acogida y mucha fuerza. Saludos a todos allá. Gracias, Padre, gracias. Cuéntame, ¿cómo va? ¿Cuál es tu aporte para el programa de esta noche? Bueno, Padre, está hablando de ese día tan lindo que se llama también de la Candelaria, ¿cierto? Exactamente, sí. Cuando va la Virgen María, San José y el niño al templo, y bueno, allí Simeón, lo que el Padre está explicando, pero me parece que es un día como de la familia también, porque es la familia la que va al templo. Sí, sí. Papá, mamá e hijo. Entonces, para resaltar el valor de la familia y contarle al Padre que ese día yo cumplí 39 años de matrimonio. Entonces, le doy gracias a Dios. 39 años de matrimonio. ¡Qué bendición! Ese sí es un gran testimonio
y nos llena a nosotros de alegría y en la iglesia saber que lo que dice la gente no es cierto. La gente dice el matrimonio se acabó. ¿Qué va? Mira, te felicito, Victoria, y felicito a tu esposo y tu hogar. Felicidades. Bien, entonces, qué alegría seguir con este testimonio tan interesante que nos da Victoria. Y esta es la finalidad de nuestro programa. Entonces decíamos, Ana, a propósito de matrimonio, se esposa muy joven y llevó una vida de matrimonio breve, 7 años de matrimonio. Y todo el tiempo después se le dedicó a Dios en el templo. Hoy tiene 84 años, imagínense. Toda una vida dedicada al templo de Dios, al servicio del templo. Pero atención, vean lo que acaba de decir Lucas, al servicio del templo. Esta mujer mayor, esta mujer que ha dado toda su vida al servicio, se coloca en la perspectiva de evangelización. No era una mujer que acudía al templo únicamente, era una mujer que se ocupaba del servicio de Dios. Es el gran valor que le está dando el texto bíblico a esta mujer, independientemente de la edad. Y para que vayamos saliendo estos esquemas que a veces nos han querido llevar a leer la palabra de Dios en género, o es machista, o es feminista, o es masculina. No, la palabra de Dios es respuesta para la humanidad. Hoy es un varón o es una mujer, hoy es una pareja o es un niño, es un adulto o es un líder. Es el hombre y la sociedad en sus distintas composiciones que conforman la realidad humana. La mujer en un servicio. ¿Y qué servicio? De los principales servicios. Si tú lees el capítulo 2 de Lucas, el versículo 35, va a tener esta gran novedad y esta gran noticia. Una profetisa. ¡Qué importante! ¡Qué importante! Y mira quién nos está diciendo Lucas al comienzo de su evangelio, en el capítulo 2. Las mujeres hicieron parte del proyecto de Jesús. No solo quedémonos en el elenco de los discípulos, que fueron fundamentales y le dan piso y sostenibilidad y proyecto al plan de Dios, sino en la iglesia que van haciendo, en el ser humano que se va congregando. Esta mujer, una profetisa, tiene el rol de los más grandes roles del Antiguo Testamento. Si había un rol grande e importante, bien valorado en el Antiguo Testamento, era el rol del profeta. El profeta era el independiente, ni pertenecía al templo, los sacerdotes, ni pertenecía al palacio, el rey. Tenía esa autonomía y esa libertad de ir llevando el plan de Dios a toda la sociedad. Y ella está en este elenco. Y ella participa, también asistida y empujada y guiada por la acción del Espíritu Santo. Es muy importante que no perdamos de vista esto y saquemos la gran conclusión. Vivamos esta semana bajo el poder del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que renueva nuestra fe, que la hace joven, como al anciano Simeón, que estaba todos los días aguardando. Y el día que tuvo a Jesús, descubrió que era el Salvador. Pero también una fe como la de esta mujer, que en su avanzada edad estaba al servicio, que tenía esa autonomía, esa libertad y esa independencia, que no se había quedado adscrita a una particularidad, sino al don de Dios, el servicio a través de la profecía, la profetisa Ana. Qué interesante tener esa realidad. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Ya preparación a Cuaresma, ¿no? El próximo miércoles, el 13 de febrero, comenzaremos un tiempo grandioso en la iglesia, el tiempo de la Cuaresma. Les propongo, para empezar la Cuaresma, que vamos a dedicarle un especial muy interesante a partir de la Biblia, la siguiente pregunta. ¿Cómo es mi fe? ¿Se parece a la de Simeón? ¿Audaz, ágil, intrépida, independientemente de la edad que tengo? ¿Cómo es mi servicio? ¿Es un servicio de cambio, de transformación, como el de Ana, la profetisa, o simplemente es un servicio de costumbre y de rutina? Ahí está la gran pregunta que Dios nos está haciendo, y mejor en este año de la fe, que no vamos a dejar que pase desapercibido. No son eslogan lo que hace la iglesia, son retos los que nos propone, y a la luz de la palabra se llaman compromisos. Es la experiencia que les traía para esta noche. Les invito a seguir siempre en sintonía de nuestro canal Cristovisión, que sigan adelante conociendo la palabra de Dios, que siempre la tengamos en nuestras manos para que la podamos leer mejor. Y en la próxima semana haremos el especial de tiempo de conversión. ¿Qué es la conversión según la palabra de Dios? Soy el Padre Gonzalo Gómez y a todos les doy mi bendición para que vivamos en el amor y en la gracia. En nombre del Padre,
del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche para todos. El mundo de la Biblia. Él dio los motivos, porque celebrábamos la inauguración del Concilio Vaticano II y además porque se cumplen los 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica. Con esa experiencia estamos haciendo una reflexión aquí en nuestro canal Cristovisión del sentido de la fe. ¿Recuerdan el martes pasado que decíamos? Estábamos diciendo cómo se constituye la fe. Leíamos el capítulo 2 de Marcos, una experiencia majestuosa. Y el proyecto de fe para Jesús comienza en el mismo momento en que yo me reconcilio y me coloco en actitud de penitente. Hijo, tus pecados te son perdonados. Viendo la fe de aquellos, hablaba esa vez Jesús, aproximadamente, y se estableció una norma, que todo varón, el primogénito de cada hogar, debía ser presentado. Obviamente que Jesús no podía ser la excepción, no podía estar fuera de esta experiencia de la historia de Israel. Y a los 40 días, sigue diciendo la ley, estamos leyendo allí la experiencia de Moisés en el Antiguo Testamento, todo varón a los 40 días presentado. Y debía ser un peregrinaje desde su lugar de nacimiento hasta Jerusalén, ir al templo de Jerusalén y ser allí presentado, obviamente llevado en brazos de los padres. Entonces la escena es muy importante porque sucede en Jerusalén. Ellos que trajeron a este hombre, le da a este hombre no la sanación, sino algo mejor, la salvación. Qué importante, la sanación nos va llevando a la salvación. Busquemos la salvación. Hoy les voy a invitar a otra experiencia de otro texto maravilloso, el capítulo 2, pero ya no de Marcos, sino de Lucas. Lucas capítulo 2 a partir del versículo 22. Ve que es muy fácil de asociar. 2:22 de Lucas. Lucas capítulo 2 versículo 22. En adelante hasta el 40 tal vez vamos a hablar esta noche. Y les quiero presentar dos grandes personajes, maravillosos personajes, a los que pudimos encontrar estos días, el día de la Candelaria, el 2 de febrero, a un hombre llamado Simeón y a una mujer llamada Ana. Con ellos queremos dialogar esta noche, con todos ustedes que están siempre pendientes allá en sus hogares, sintonizando y haciendo esta experiencia de fe a través de nuestro canal Cristovisión. Entonces, manos a la obra. Lucas capítulo 2. La escena es la siguiente. Presentan a Jesús. 40 días después, está la ley de Moisés y así lo ha prescrito, y es una ley que ha durado más de 1000 años. Cuando Moisés vive, a cuando Jesús es presentado al templo, han pasado más de 1000 años, muchos siglos más, unos 1000 años, 10 siglos es poco, 15, 16 siglos. El mundo de la Biblia. Buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa El Mundo de la Biblia. Estamos en esta experiencia del año de la fe. Recuerden que el Papa Benedicto, a partir del 11 de octubre del año pasado, en el 2012, nos invitó a esta experiencia majestuosa de abrir este año al año de la fe, a tener esa experiencia grandiosa. ¿Por qué?